¿Le ha pasado, por ejemplo, que llega al hospital a un chequeo por alguna situación y le dicen hay que dejarlo internado? ¿Cuáles son los criterios para que lo dejen a usted internado y cuáles son esas dudas y recomendaciones que usted debe seguir al pie de la letra y los familiares también antes de un internamiento? Hoy vamos a abordar este tema y tengo aquí al médico general, la doctora Silvia Castro, que nos amplía sobre la materia. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias. Doctora, una de las consultas frecuentes, dolor de pecho. ¿Podría ser esto suficiente para que lo dejen internado al paciente 1 o 2 días en observación? Una de las cosas que yo creo que tiene que quedar claro es que por solo tener un síntoma no necesariamente tenemos un diagnóstico. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que hacer un chequeo de las posibilidades que le estén causando al paciente el dolor de pecho. Así es que llamamos esto un diagnóstico diferencial. Cuando los diagnósticos diferenciales vamos descartando ciertas opciones y habrán ciertos casos a donde el paciente sí tendrá que ser hospitalizado, mientras que otros nada más habría que hacer ciertos exámenes para asegurarnos que no sea algo que comprometa la vida del paciente. Si es un dolor de cabeza muy fuerte, doctora, ¿podría ser motivo de internamiento? Una de las grandes ventajas que tenemos como médicos es que logramos identificar ciertos signos o ciertos síntomas que tiene el paciente, que nos digan qué tan severo podría ser este dolor de cabeza. Así es que esto lo llamamos signos rojos o signos de alarma, y estos signos de alarma son los que nos van a decir cuándo este paciente debería estar hospitalizado, en este caso por un dolor de cabeza. Ahora, por ejemplo, esa señora que se acerca a emergencia porque está hinchada, porque está reteniendo líquido, ¿eso sería motivo de internamiento también? Otra de las cosas importantes es que hay que poner al paciente en el contexto. No es lo mismo un paciente que nunca ha tenido las piernas hinchadas como un paciente que acostumbra a tener las piernas hinchadas. Y aquí es a donde vamos a entrar un poquito más a lo que es el diagnóstico inicial del paciente y poder ver qué diferentes tratamientos le podríamos ofrecer a él. Ahora, doctora, ¿cuáles son los motivos de que ustedes como médicos digan tiene que quedarse en observación? Yo creo que lo más importante del proceso de observación, sin importar cuánto dure, es poder aclarecer o estar seguros que el diagnóstico que estamos dando sea un diagnóstico certero, un diagnóstico que podamos darle el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Así es que muchas veces este tiempo nos permite no solo dejar que la enfermedad avance para poderla identificar, sino que además nos permite poder asegurarnos que el tratamiento que le estemos dando al paciente sea el mejor tratamiento para él. ¿Y qué es lo que se hace en esa observación? Porque muchos pacientes dicen, me dejaron en observación, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que me van a hacer? Obviamente eso depende de cada una de las enfermedades o de los síntomas por los que el paciente consulta. Pero por lo general exámenes de laboratorio o seguimientos de estos exámenes, ya sea de laboratorio y de imágenes, nos van a ir brindando esas pequeñas pistas para poder llegar al diagnóstico. Ahora, cuando dicen y nos alerta a todos es los cuidados intensivos. Nos da mucho miedo esto. ¿Qué significa cuando ya el paciente tiene que llevarse a cuidados intensivos? Dentro de los hospitales van a haber unidades especializadas para tratar condiciones especializadas de cada uno de los pacientes. Cuidados intensivos es una unidad donde necesitamos tener al paciente bajo una vigilancia más estricta, donde necesitamos tenerlo monitorizado constantemente y con personal que esté acostumbrado a llevar los momentos críticos de una enfermedad. Cuando hablamos de los momentos críticos de una enfermedad es cuando estamos en la línea entre la muerte y la vida. Hay otros tipos de cuidados que se llaman cuidados intermedios, que muchas veces se pueden confundir, que es antes de llegar a esa línea, vamos a prevenir o vamos a prever con ciertos cuidados y ciertos manejos. Así es que cuidados intermedios y cuidados intensivos nos ayudan a poder identificar y a poder acompañar al paciente para ver cómo va evolucionando. Ahora, doctora, llega la señora, el señor, una cirugía ambulatoria, pero se le sube la presión. ¿Esto es motivo de que se quede por más tiempo? Uno de los conceptos más importantes para cualquier cirugía es que siempre se pueden presentar complicaciones. Y elevar la presión arterial durante la cirugía o antes de la cirugía puede ser una de estas complicaciones. Cada una de las complicaciones también tenemos que tratarlas en el contexto de la cirugía a la que va a ser sometido o la que está siendo sometido y a la condición propia del paciente. Ahora, doctora, el concepto de internamiento en casa.
¿Cuál es este? ¿Y se podría optar por esto en lugar de quedarse en el hospital? El internamiento en casa en verdad es un concepto un poco errado. Lo que se dan son visitas a domicilio, ¿okay? A donde el médico o el personal de salud va a visitar al paciente en la casa. Para poder llegar a esta conclusión o para poder brindarle este servicio a los pacientes, necesitamos asegurarnos que el paciente esté en una condición adecuada para poder estar en su casa y que además cuenta con las cosas en su casa para poder tener una buena atención. Ahora, doctora, cosas genéricas, por ejemplo, ¿cuál es la información que yo debo brindar a la enfermera o a la persona que me está hospitalizando cuando llego a que me internen? Muchas veces cuando un paciente se interna se le pregunta una y otra vez las mismas preguntas y son preguntas indispensables para poder llegar no solo al diagnóstico, sino conocer al paciente y elegir de la mejor manera cada uno de los tratamientos. Así es que información básica se las van a ir preguntando poco a poco por medio de la historia clínica, pero bien que mal lo que queremos asegurarnos es tener todos los medicamentos que consuma el paciente, queremos asegurarnos de tener todas las enfermedades, alguna cirugía a la que ha estado expuesto y vamos a irle preguntando poco a poco de los síntomas para irnos orientando un poco más. Pero la información básica sería la de identificación del paciente y lo que llamamos nosotros la historia clínica. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Nos Nos queda más claro y bueno, son situaciones que todos estamos expuestos, así que es mejor estar informados. Muchísimas gracias y hacerle caso siempre a los médicos cuando dicen hay que hacerlo. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, 8:50 de la mañana, pero le pregunto, ¿usted sabe qué son